Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio, proyectos y alternativas para potenciar la educación digital en zonas rurales. El objetivo de este espacio es promover y difundir los proyectos existentes como alternativas sugeridas para potenciar la educación digital, dar acceso a educación de calidad y reducir las brechas educativas en zonas rurales. Esta noche tengo el honor de compartir con unos panelistas de lujo, la doctora Graciela Risco Domínguez, rectora de la UTP, Elizabeth Galdo Marín, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica, Frida Valdeón, coordinadora de educación no formal y proyectos especiales del Instituto de Estudios Peruanos, Fernando Bolaños Galdós, oficial de educación de UNICEF, y Juan José Milón, director de investigación de la UTP Región Sur. Para empezar, le doy el pase a la doctora Graciela para unas palabras de bienvenida al evento. Graciela. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches con todos. Es para mí muy grato estar esta noche con todas ustedes, personas interesadas en mejorar la educación y hacerla llegar a todos los rincones de nuestro país. Esta noche agradezco la presencia de destacadas personalidades como Elizabeth Galdo, de Fundación Telefónica, Frida Bolaño, del Instituto de Estudios Peruanos, Fernando Bolaños, de UNICEF, y Juan José Milón, que es director de investigación de la UTP. En este conversatorio se expondrán diferentes proyectos que se han desarrollado en asociación entre la academia y la empresa. Estos son proyectos, esta es una actividad muy enriquecedora y quisiéramos que ustedes, los aquí presentes, tomen ideas y sugieran nuevos desarrollos en este campo de la interacción universidad-empresa, o academia-empresa, para mejorar la educación y hacer llegar la educación virtual a todas las zonas rurales de nuestro país. Sin más, dejo nuevamente en la conducción a Álvaro para que continúe con este programa. Muchísimas gracias, doctora Graciela. Y pasamos directo a la ronda de exposiciones. Iniciaremos con Elizabeth Galdo Marín, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica del Perú. Elizabeth ha trabajado en el Grupo Telefónica ocupando diferentes posiciones durante los últimos 15 años como directora de regulación y secretaria general. Asimismo, ha desempeñado posiciones en Telefónica Internacional. Anteriormente, fue asesora del viceministro de Comunicaciones. Es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata a doctora por la misma universidad y cuenta con una maestría en finanzas corporativas otorgada por la Universidad de Harvard. El tema de la exposición es Educación en la Era Digital. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta oportunidad. Agradecer primero a la universidad, a la UTP, por esta invitación y por organizar este foro, que en estos momentos es más que relevante. Muchos dicen que la pandemia ha sido el mayor catalizador de la transformación digital, y en eso estoy completamente de acuerdo. Y uno de los campos en donde la transformación digital ha sido más evidente ha sido en la educación. Adelante, por favor. Desde Fundación Telefónica Movistar, nuestra misión es catalizar la inclusión social en la era digital. Trabajamos en el ámbito de la acción social, estamos comprometidos con el lado más humano y social de la era digital, considerando que estamos atravesando pues la tercera revolución industrial con toda esta proliferación de datos que existen en estos momentos y que ahora más que nunca se han vuelto relevantes. Y tenemos una vocación global, dado que la Fundación Telefónica opera a nivel internacional en varios países de Latinoamérica y de Europa. Tenemos 4 líneas de acción. Primero, el de educación digital, que es nuestra línea principal. A través de ella buscamos promover oportunidades a los niños, niñas, una educación inclusiva, digital e innovadora, y hacemos mucha capacitación para los docentes, porque consideramos que los docentes son los líderes y son la clave de la educación. Desde hace un par de años tenemos un programa que se llama Conecta Empleo, a lo cual los invito a ustedes, chicos, que nos están escuchando. Es un programa que es muy interesante porque contiene una gama de cursos que nos preparan para desarrollar nuestras habilidades digitales para las nuevas profesiones
y para el empleo. Tenemos marketing digital, hay muchos cursos que en realidad son muy interesantes y son gratuitos. Dentro del programa de arte y cultura, presentamos a la sociedad en las últimas expresiones de la cultura con formatos digitales, innovadores y creativos. Solíamos tener un espacio físico donde presentábamos exposiciones, pero este reto digital pues ha hecho que nuestras exposiciones en este momento sean virtuales y increíblemente puedan llegar a un público más grande. Tenemos un programa de voluntariado muy grande, a través del cual canalizamos la labor social que nuestros colaboradores quieren hacer con la sociedad. Acá en este cuadro tenemos, solo como referencia, comparar cómo era la escuela en los años 70 y 80, ¿no? La escuela era más teórica, menos práctica, la memoria era importante, había un silencio en la clase, el profesor pues dictaba y el alumno escuchaba, el docente era una figura autoritaria. Como materiales básicamente teníamos un cuaderno, un lapicero, los exámenes eran el único medio de evaluación, objetivo leer, escribir y hacer cuentas principalmente, y era excluyente porque no consideraba a los niños con habilidades diferentes. En cambio, el día de hoy, todo esto ha cambiado. La escuela es mucho más participativa, hay más motivación, el docente debe tener una formación continua, la tecnología como aliado es muy importante, ¿no? Porque recuerden pues que la tecnología no es como al principio surgió como un laboratorio para aprender a usar la tecnología, ahora la tecnología se utiliza de manera transversal para el dictado de las clases. Una evaluación integral y diaria, como objetivo alcanzar una información, uso eficaz de la información, por esa proliferación de datos que tenemos a la mano, y es mucho más inclusiva. El cambio se ha dado en la metodología del aprendizaje y en el uso de las nuevas tecnologías. Este año, sin embargo, pues todo esto ha cambiado aún mucho más, ¿no? Si bien habíamos entrado con el uso de las tecnologías en la educación, lo que en principio resultaba innovador y lo veíamos como un desarrollo para las competencias del siglo XXI de los alumnos y de los profesores, hoy fue una gran necesidad para poder hacer llegar la educación a los entornos del Perú. Los colegios, pues, en el Perú, algunos estaban preparados para este cambio, la mayoría no lo estaban, y es en las zonas rurales donde el reto ha sido aún más complicado, ¿no? Por factores como la falta de conectividad, la falta, pues, de tablets, la falta de capacitación de los profesores. Entonces ha sido todo un gran reto este año, pues, de, como quien dice, ponernos al día con la tecnología y poder hacer que nuestros niños y niñas de todo el Perú puedan lograr los objetivos. Honestamente, yo pienso de que se han hecho muchos esfuerzos, bueno, y de toda esta crisis salen oportunidades, pero aún tenemos que seguir trabajando duramente para que los niños pues puedan nivelarse, ¿no? Porque todo ha sido como muy rápido y estamos viendo que la pandemia todavía va a durar un tiempo más. Entonces tenemos que hacer los esfuerzos, sobre todo en los temas de innovación, para que ese colectivo pues no se siga atrasando y se pueda terminar el año de una manera regular. Acá tenemos algunos de nuestros programas de transformación de educación. Fomentamos la autonomía de las escuelas, la articulación de recursos. Estamos muy enfocados en lo que es la capacitación, como lo veremos en la siguiente lámina. Capacitamos a los capacitamos a través de la comunidad de Educarred. La comunidad de Educarred tenemos mucho contenido dirigido a docentes, dirigido a alumnos, dirigido a padres de familia. Hay mucho diálogo educativo y un compartir muy rico de experiencias entre los profesores que van colgando sus experiencias y van compartiendo. Hemos desarrollado plataformas educativas, acá destaco el oráculo matemático, el aula digital en casa, que ha sido el programa especialmente concebido el año pasado para que los niños puedan seguir el colegio. Y bueno, lo que hemos visto es que también el teléfono móvil se ha vuelto un componente muy importante para ello, ¿no? El WhatsApp, el móvil ha sido la mayor manera pues, en que los niños han recibido las tareas del colegio, las comunicaciones con los profesores, ¿no? Aparte de la labor de educación que ha hecho pues, el Ministerio de Educación
con Aprendo en Casa a través de la televisión y la radio. Como les decía, hemos incidido mucho en la formación docente, creando una malla formativa de competencia digital, liderazgo educativo y enfoque inclusivo transversal, que seguimos trabajando, ¿no? Tenemos una mayor oferta para este año. El programa de educación digital, mencionaba pues que hemos desarrollado esta plataforma. También tenemos cursos MOOCs, a los que invito también a los que tengan mayor interés en profundizar, que son para docentes y se pueden llevar de acuerdo al ritmo que uno tenga, una saga de cuentos, y todo ello enmarcado también dentro de lo que es el aplicativo del Oráculo Matemático, un aplicativo que, hablando de alianzas, pues en este caso lo desarrollamos con la Universidad Católica y que está teniendo muchísimo éxito, porque es una manera de aprender matemáticas de manera lúdica, y a los niños les gusta mucho. Es abierto, es gratuito, y también en Colombia y Venezuela lo están utilizando muchísimo estos días. El Estado peruano, en este caso el presidente Duque, lo ha adoptado como uno de los 2 programas para el desarrollo de las matemáticas en todo Colombia. Siguiente, por favor. Acá vamos a ver un video que resume un poco la experiencia 20 años empezamos de lo que les cuento. Juntos en la firme labor de trabajar por una educación de calidad para todas las niñas y niños del Perú. Nuestra misión es brindar mejores oportunidades de desarrollo y aprendizaje, promoviendo una transformación digital desde la comunidad educativa en entornos urbanos y rurales. Es por ello que en el año 2000 empezamos este recorrido ofreciendo educación y soporte emocional a niños y a niñas hospitalizados. Desde 2002, nuestra comunidad Educared promueve el debate educativo y acompaña a los maestros ofreciéndoles formación, espacios de diálogo con expertos, publicaciones y recursos educativos para sus clases. Este 2021, nuestra meta es llegar a todas las regiones de nuestro país con una educación digital de calidad para todos los niños y niñas del Perú. Gracias. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina. Acá podemos apreciar el mapa del país, y durante este año vamos a beneficiar a más de 850.000 entre profesores y alumnos de todas las regiones del país, ¿no? Una ventaja de este mundo digital es que podemos llegar a nuevos públicos que antes no podíamos hacerlo, y podemos tener en ese sentido beneficiar a más colectivos, ¿no? También hemos incluido nuevos públicos, escuelas autónomas, fortalecimiento de directores, academia y otros sectores afines a la educación. Y esas son las metas del 2021. En cuanto a nuestras alianzas, porque creemos mucho en el tema de las alianzas público y privadas, tenemos alianzas con el Estado, gobiernos regionales, gobiernos municipales, entornos inclusivos como las clínicas, Mensajeros de la Paz, Fundación Arcoíris, con la UNICEF, con la UNESCO, Pontificia Universidad Católica, con la Universidad Tecnológica del Perú, donde hemos compartido un proyecto muy bonito que ahora otro de los ponentes se los va a contar, con Fe y Alegría y con el Instituto Pollo, y a nivel global con la OEA. Y por supuesto con el Ministerio de Educación hemos firmado el año pasado 2 convenios y hemos incorporado contenido desarrollado por la Fundación Telefónica al portal de Aprendo en Casa. A nivel de educación digital rural, que es el tema que específicamente se está tocando el día de hoy, tenemos alianzas con Fe y Alegría y vamos a impactar a 5.020 niños en 304 docentes, y vamos también a beneficiar, a formar 341 docentes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes y así puedan profundizar todos los programas que estamos ofreciendo. Están nuestros portales, estamos en Facebook, en Instagram, y ahí van a poder conocer más detalles. Y bueno, Frida también va a profundizar en los temas específicamente rurales de este foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, por la presentación.
Continuamos a la siguiente presentación a cargo de Frida Valdenón. Frida es coordinadora de educación no formal y proyectos especiales del Instituto de Estudios Peruanos. Es comunicadora para el desarrollo, especialista en el diseño y gestión de proyectos de desarrollo enfocados en educación, tecnologías y sostenibilidad en el ámbito rural y urbano. Se licenció con honores en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un diplomado en monitoreo y evaluación de programas de desarrollo. Además, es consultora e investigadora de estrategias de aprendizaje en zonas rurales y ha sido docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema de la presentación es aprendizajes en el uso de las TIC en escuelas rurales. Muchas gracias, Frida. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Álvaro y a la UTP por la invitación. Gracias a la Fundación Telefónica por permitirme compartir los aprendizajes de nuestro equipo en escuelas rurales de Fe y Alegría y sobre todo visibilizar las experiencias de docentes rurales empoderados que han logrado readaptarse en este proceso tan difícil de la pandemia. Entonces, voy a empezar mi presentación presentándoles a este profesor rural, Juvenal Salcedo. Él es docente rural en Quispicanchi, Cusco, y él atraviesa diferentes retos en su día a día, antes de la pandemia y después de la pandemia. Retos que van desde distancias geográficas hasta cómo diseñar una sesión de aprendizaje utilizando la gran diversidad cultural que les rodea. Entonces, Juvenal, como otros docentes rurales que han formado parte del proyecto, han logrado utilizar las tecnologías como un medio para impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Y hoy les voy a compartir cuál es nuestra estrategia de intervención en zonas rurales, una estrategia colaborativa junto con los docentes y las redes rurales de Fe y Alegría. Primero vamos a empezar un poco hablando de data para conocer cuál es la situación hoy en día y los retos que atraviesa la educación rural. Primero que más del 60% de escuelas a nivel nacional se encuentran en zonas rurales, pero solamente el 22% de la población escolar es rural. Aquí esto lo vemos explicado en la dispersión geográfica. Ahora hay que ver que la educación en este último año se ha transformado totalmente. Hemos pasado de una educación presencial a una educación a distancia que se realiza principalmente a través de Internet y de recursos tecnológicos. Entonces es importante conocer qué tanto acceso tienen nuestros niños y niñas rurales a estos recursos. Bueno, en la escuela solamente el 8.9% de escuelas rurales de nivel primaria tiene acceso a Internet y el 73% de hogares tiene un celular por familia y de los cuales solamente el 3.7% tiene acceso a Internet. Aquí vemos una clara brecha de acceso a servicios y también tenemos brechas de capacidades porque es muy común encontrar en escuelas rurales algunas tienen tablets, algunas tienen laptops, pero falta incidir en el desarrollo de la competencia digital que le permita al docente utilizar estas tecnologías como un medio. Y lógicamente ambas brechas también repercuten en los logros de aprendizaje de los niños y niñas. Y si bien esto es algo que se ha ido reduciendo en los últimos años, hay que trabajar todavía en esto. Entonces, teniendo como base estos desafíos, desde Fundación Telefónica, desde hace más de 10 años, apostamos por reducir las brechas de aprendizaje a través de las tecnologías. Y nuestro gran aliado ha sido y es Fe y Alegría y las redes rurales. Si bien nuestro trabajo lleva más de 10 años, nuestro objetivo se mantiene y es promover la transformación de la educación pública, facilitando que docentes, estudiantes y sus familias aprovechen la tecnología como un medio para generar aprendizajes. Y aquí les voy a contar rápidamente un poco de nuestra historia en zonas rurales. Nosotros empezamos en el 2010 con el programa ProNiño, que fue un programa enfocado en erradicar el trabajo infantil en zonas rurales. Y uno de los componentes eran las aulas Fundación Telefónica o salas de cómputo, como pueden ver en esa imagen. Entonces, esto lo empezamos en las redes rurales de Andahuaylillas, en Cusco, en Moro, en Ancas, y también en Tambo Grande, en Piura. Más adelante lanzamos el proyecto Aula Móvil. Como pueden ver, adaptamos una sala de cómputo en un carrito que se podía desplazar en la escuela, y de esa manera entramos en otra región que fue Huancavelica, específicamente en la red rural de Acobamba. Luego en el 2017 lanzamos Aula Digital a nivel nacional. En este programa adaptamos una maleta o una mochila resistente a la humedad, a la tierra, al polvo, al agua, y la dotamos de tablets, de un servidor o una laptop y otros equipos tecnológicos, y adicional una plataforma educativa para que el docente diseñe sus sesiones de aprendizaje.
El año pasado, como muchas organizaciones, nosotros también nos adaptamos y utilizamos todo este aprendizaje y construcción conjunta de estos años con las redes rurales y diseñamos el programa de educación digital, que ahora les voy a contar en qué consiste. Digamos, para recapitular, hoy en día trabajamos la ruralidad desde la costa, desde la sierra y desde la selva, en 4 redes rurales, en Piura, Cusco, Huancavelica y Ancash, y una escuela en Amazonas, en Chiriaco. Trabajamos con más de 5.000 estudiantes y más de 300 docentes. Ahora sí les voy a contar en qué consiste esta estrategia y cuáles son los componentes. Aquí quiero resaltar que este es un proceso de construcción conjunta con los docentes y que parte precisamente de sus necesidades. El primer componente es la donación de equipamiento tecnológico, porque vimos en la primera parte que hay una brecha de acceso a recursos. Entonces, en estos años hemos donado maletas, mochilas, con tablets, con laptops y también con un soporte técnico que acompañara, digamos, en casos de desperfectos. Pero yendo un poquito más allá, y precisamente nuestro enfoque es, digamos, utilizar las tecnologías, pero siempre teniendo como centro al docente y al estudiante, incidimos mucho en el componente de formación y acompañamiento. Y para esto hemos diseñado una malla formativa que se renueva cada año y que impulsa a desarrollar la competencia digital del docente y el liderazgo educativo, porque lo que nosotros buscamos es que sea el docente y o el director el promotor de generar un ecosistema digital en las escuelas. Y para esto es fundamental, sobre todo en zonas rurales, el acompañamiento. Por eso es que financiamos a coordinadores o especialistas de campo para cada red, aproximadamente 2 o 3, dependiendo del número de docentes, que son los encargados de retroalimentar, de evaluar y también de sistematizar este proceso de aprendizaje del docente en su competencia digital. También desarrollamos plataformas y recursos educativos, como lo comentó Elizabeth. Ebro fue una plataforma que venía incorporada en la maleta Aula Digital y también Oráculo Matemágico, ambos en versión online para zonas urbanas y también en versión offline. Y ambos, digamos, Ebro y Oráculo Matemágico son muy utilizados en el día a día de los docentes rurales. Ahora, nuestro cuarto componente es una comunidad, es la comunidad de Educared, que es una comunidad de acceso gratuito, es libre para todo aquel interesado en temas de educación y tecnología. Es una página web a la que pueden ingresar. Y en esta página web generamos espacios de diálogo sobre temas educativos y tenemos un espacio para ruralidad y también para la difusión de buenas prácticas de docentes rurales con tecnología. Nosotros tenemos como eje transversal siempre la sistematización de la experiencia para generar evidencia que sirva para otras iniciativas que quieran desarrollar proyectos de tecnología en zonas rurales y también para política pública. Y esto lo realizamos a través de Salesforce, en el cual medimos nuestros indicadores cuantitativos, diagnósticos y publicaciones que realizamos generalmente. Ahora, el año pasado fue un reto para todas las organizaciones a nivel nacional poder readaptarnos, cómo nos adaptábamos a esta emergencia. Entonces, bueno, esto se fue, digamos, mediado a través de un proceso de transformación digital nunca antes visto y que también demandaba generar y promover más autonomía del docente y el estudiante en su aprendizaje. De hecho, este fue un proceso de innovación educativa en el cual nosotros nos arriesgamos a crear ensayos, errores, y así, junto con los docentes y con las redes rurales, diseñamos una propuesta de educación a distancia, en la cual primero se basó en donación de equipamiento a familias de las redes rurales. Nosotros queríamos cubrir a todas las familias de las redes rurales para que los niños tengan acceso a recursos tecnológicos desde sus hogares. Y esto fue a través de la donación de tablets, memorias USB o cables OTG. Luego también diseñamos una plataforma educativa, esta es Aula Digital en Casa, que nació como una respuesta a la emergencia y para complementar la estrategia Aprendo en Casa. En esta plataforma lo que nosotros hicimos fue virtualizar los contenidos publicados por Aprendo en Casa de una manera interactiva que sirva como refuerzo para el estudiante. Esto lo adaptamos a una versión offline y si bien, digamos, funcionó en comunidades rurales de la costa, en otras comunidades, digamos, en Moro o en Cusco, hubieron dificultades porque la plataforma necesitaba sincronizarse a internet para descargar los contenidos y aquí tuvimos algunas demoras. Entonces, digamos, en este proceso difícil, también tuvimos una respuesta positiva porque fueron los mismos docentes y los mismos especialistas quienes encontraron una alternativa. Y en las redes en las cuales esta plataforma no funcionó, ellos empezaron a crear recursos locales contextualizados, que son, por ejemplo, PPTs,
audios, videos, que ellos con la formación que ya habían llevado años anteriores en el programa pudieron realizar y lo trasladaron a las tablets a través de las memorias USB o cables OTG. Entonces aquí quiero resaltar lo importante de ser un facilitador, pero que finalmente la respuesta, la solución o la innovación venga de la misma comunidad rural. A nosotros nos pareció súper interesante todo este proceso vivido en el 2020 y por eso cerramos el año con una sistematización de experiencias rurales de tecnología en la cual identificamos que el docente rural utiliza una estrategia multimodal con llamadas multiconferenciales, que son llamadas que hace el docente grupales, llama a 4 o 5 niños a la vez para desarrollar sus clases por el celular, complementados con radios, con el uso de tablets y también en algunos casos, y dependiendo el contexto, con clases presenciales de manera quincenal. Y ya para llegar a la parte final, quiero resumir los aprendizajes que tenemos en entornos rurales en estos más de 10 años. Y primero voy a ir con el docente rural. La ruralidad, digamos, acá en el Perú tenemos diferentes niveles de ruralidad y es preciso atender la ruralidad, pero partiendo de sus mismas necesidades. Digamos, diseñar desde y para ellos. Y eso precisamente genera una resiliencia y un empoderamiento al docente y sobre todo en el desarrollo de la competencia digital, que hoy en día y de cara al futuro es súper importante que lo puedan tener diseñado a través de formación y a través de acceso a recursos. Luego, sobre el diseño de iniciativas en entornos rurales, como a nosotros nos pasó, empezamos en un proceso de innovación, pero es necesario flexibilizarlo, digamos, abrirnos a una cultura de experimentación para pruebas pilotos y teniendo en cuenta la conectividad de cada zona. Y también que responda al sistema de educación multimodal en el cual utilizan diferentes recursos. Y también aquí quiero resaltar, súper importante para este proceso exitoso en estos años, es el trabajo de campo y de gestión de las redes rurales, las cuales realmente es admirable el trabajo que realizan día a día con los docentes. Y ya para cerrar, súper importante enfatizar en el rol de la empresa privada y nosotros como fundación y como IEP enfatizamos mucho en la importancia de alianzas público-privadas para generar sostenibilidad en las iniciativas. Por eso es que nosotros firmamos convenios con UGEL, con DRE, trabajamos con Tambos y así promovemos el trabajo intersectorial. Y ya para finalizar, quiero dejarles esta frase que creo que resume muy bien la esencia de nuestro proyecto y que es: las zonas rurales tienen su propia identidad cultural y se requiere innovar y encontrar soluciones desde la comunidad. Esta es una frase que la dijo José Carlos Vázquez, que es el jefe del programa de educación digital, y que resume muy bien lo que nosotros buscamos generar: desarrollo desde las comunidades rurales y para las comunidades rurales. Y eso es todo. Muchísimas gracias. A continuación, seguimos con la presentación de Fernando Bolaños. Fernando es oficial de educación en UNICEF Perú, educador, docente de educación secundaria. Fue viceministro de Gestión Institucional en el Ministerio de Educación del 2011 al 2014 y viceministro de Poblaciones Vulnerables en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del 2014 al 2016. Antes de ello, trabajó como especialista de educación en USAID y en proyectos educativos. El tema de la presentación es apoyando al Minedu para mejorar aprendizajes en educación intercultural bilingüe usando las tecnologías. Bienvenido, Fernando. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a UTP. Un gusto encontrarme con los colegas y amigos también de Fundación Telefónica, con quien, como se han señalado, tenemos también un convenio firmado hace poco, ¿no? Yo voy a, en este tiempo corto, comentarles una experiencia que es distinta, digamos, no es un proyecto específico, sino dado que UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y nosotros trabajamos con los gobiernos, pero también trabajamos con sociedad civil, quiero comentarles esta experiencia de colaboración con el Ministerio de Educación en un tema particular que es el tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y como hemos, en este último año en particular, trabajado todo el tema de tecnologías como un tema crítico, obviamente, de cara un poco a la situación de la pandemia, ¿no? Lo primero, algo que sabemos todos, estos son los datos de la evaluación social y muestral de aprendizajes. El gran problema de la educación en nuestro país son claramente las brechas de aprendizajes, ¿no? Cuando miramos todos los indicadores y los pasamos entre el rural y urbano, claramente los niveles de aprendizajes afectan sobre todo a los niños y niñas, las zonas rurales y las zonas indígenas. Esto que es primaria, esto que es secundaria, ¿no? En todas las áreas, etc., ¿no?
Y esto obviamente tiene un impacto muy grande, ¿no? En los temas de trayectoria, en los temas de transiciones entre primaria y secundaria, o inicial, y afecta muy en particular a los adolescentes rurales y de las zonas indígenas. Estos además son datos que probablemente si los tuviéramos que hacer una medición, el Ministerio hizo una medición en este tema de la pandemia en el año 2020 y lo que va el 2021, probablemente las pérdidas de aprendizajes también, como señalan los especialistas, van a aumentar y van a crecer. Ya aparecieron problemas nuevos muy fuertes, como los temas de deserción escolar, que claramente es otro de los grandes efectos de la pandemia. Si miramos desde tecnologías, como ya lo había señalado con los datos que hay, el tema de la conectividad se convirtió en un tema crítico y Aprendo en Casa, digamos, que es este gran programa que sacó el Ministerio de manera muy rápida. Obviamente, en la zona rural trabajó con los temas de radio, con los temas de las bocinas comunitarias, eso en muchas comunidades, pero el tema Internet ha sido y sigue siendo un tema muy importante. O sea, si bien hay, en un momento dado se veía como una conexión a Internet de cerca de 20%, sin embargo, conexión fija y conexión clara es muy poca, ¿no? A pesar de todo lo que se avanzó en el país, obviamente este es un tema crítico importante, ¿no? Y por eso, como veían ahí, digamos, en mayo, solo 6% de estos tenían algún tipo de acceso a tablet, y por eso una de las cosas que el ministerio planteó fue comprar cerca de 1 millón de tablets que han estado llegando y distribuyéndose, y que el ministerio ha puesto para este tema de cerrar la brecha digital como un elemento crítico e importante, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo partimos de una idea de teoría de cambio, ¿no? O sea, pensamos que la única forma de abordar la transformación de la educación, de hacer la educación más inclusiva, se tiene que hacer con esto que para mí resume muy interesantemente desde la perspectiva de Woody Allen, que pensaron en el tema de educación inclusiva, lo que se aplica a todos los temas de exclusión que hay, ¿no? Si la única manera de transformar la educación es que si uno trabaja en políticas, transforma prácticas y crea culturas nuevas que sean inclusivas, ¿no? Entonces, este ha sido para nosotros un norte bien interesante para varias cosas que voy a señalar brevemente cómo se va a poder ver. Un tema importante para nosotros ha sido el tema claramente de las políticas. Pues nosotros hace más de 15 años que trabajamos con el Ministerio de Educación. En hemos ayudado a armar esta política de educación inclusiva, que es una de las políticas bandera que tiene el Ministerio, donde se ha avanzado más. Y en el último tiempo se ha ido aterrizando en elementos muy importantes de política, como son propuestas pedagógicas o el modelo de servicios, ¿no? Esto es muy importante porque es la manera como repito, la política se transforma ya en una manera concreta de trabajar con el enfoque intercultural y desarrollar competencias específicas para poblaciones, sobre todo poblaciones indígenas, ¿no? Esto, digamos, en el último tiempo, sobre todo a partir de la situación un poco de la pandemia, apoyamos al ministerio trabajando con personas y consultores dentro del ministerio a producir un modelo pedagógico que permitiera combinar diversos elementos. Un tema crítico ha sido lo que está marcado aquí como experiencias de aprendizaje. Es decir, la única manera en que se puede articular a todos los actores, como ven ahí, estudiantes, familias, docentes, etcétera, es si es que todo está orientado a generar experiencias de aprendizaje que sean significativas para la vida de los niños en los contextos rurales y de educación intercultural bilingüe, ¿no? Este es un esquema de un proceso un poco más sofisticado, pero quiero justamente, por ejemplo, mostrar aquí, es un documento oficial del Ministerio de una de las presentaciones, cómo para que haya aprendizajes significativos tiene que haber cosas claves importantes. Uno es una visión de aprendizaje, o sea, aprendizajes situados, autónomos, activos, que es un tema que tiene que hacerse. Una secuencia pedagógica incorpora varios elementos de cómo se comienza, cómo se sigue, cómo se llega a resultados, cómo hay que trabajar competencias identificadas y trabajar las herramientas virtuales. Este es un trabajo muy intenso de muchos especialistas del ministerio, con el apoyo de algunos consultores de UNICEF, pero creo que ha permitido para dar una vuelta muy importante al tipo de aprendizajes que se quiere hacer, ¿no? Y mucho de nuestro aporte ha sido, digamos, ayudar a armar esto, y también en lo que brevemente aquí quiero mostrar, que son, como UNICEF, apoyamos a ampliar y consolidar algunos aplicativos en lenguas originarias para las tabletas, ¿no? El ministerio, prácticamente en 3 aplicativos que están disponibles, incluso algunos se pueden ver, se pueden descargar
Google Play. Hay 3 importantes, digamos, uno se llama Mamaru, que dice es relámpago en Kandoshi. Nosotros vamos a ampliar de 15 a 25 lenguas que estaban. Ahí hay fichas de autoaprendizaje, sobre saberes ancestrales, sobre varios elementos de la comunidad. Chachas, que se llama así por un tipo de árbol que hay en la zona andina, que es un árbol que se sirve para hacer muchas cosas, juguetes, etcétera, y varios artículos de la comunidad que también trabajan en algunos de los niveles de aprendizajes, y nosotros ayudamos a hacer la ecuación lingüística para 5 variedades de quechua, aymara y jácaro, que es otra lengua originaria, y Colena, que era un programa antiguo que también tenía el Ministerio de Educación. Apoyamos para que se hiciera la ecuación de contenidos y ampliación a 5 lenguas adicionales, ¿no? Esto ha sido un trabajo, y nos consta, digamos, con los especialistas que han trabajado, con los consultores de nuestros inicios, un trabajo muy fuerte, ¿no? Porque había todo, todo, digamos, el esfuerzo y todos los retos que planteaba armar esto de manera muy concreta, trabajando por otro lado el tema de radio, pero por otro lado preparando esta serie de aplicativos para que pudieran llegar con las tablets, ¿no? Esto forma parte además de algo que el propio ministerio ha ampliado muy grande. He hablado de 3 aplicativos, y acá, como ven ustedes, para el 2021 el ministerio tiene ya desplegando en las tablets que ya están entregando muchas más aplicativos y elementos en muchas más lenguas para esto, ¿no? Por el tiempo quiero un poco correr y terminar unas cosas más. Hemos hablado entonces de políticas, de prácticas. Creo que lo más importante y lo más difícil es el tema de la transformación de las culturas escolares. Y todos los que trabajamos en educación, sobre todo para el tema rural, se necesita mucho más que la capacitación y las tabletas para desarrollar estas competencias digitales de maestros y estudiantes, ¿no? Entonces yo quiero simplemente cerrar con algunas de las cosas que nos parece a nosotros clave e importante de nuestra experiencia, acompañar y trabajar con el Ministerio de Educación, de algunas cosas que tendría que ser desde elementos de políticas, pero también de algunas cosas prácticas y concretas. Primero, cerrar la brecha digital debería ser una prioridad del siguiente gobierno y una política consistente para los siguientes años, ¿no? Es decir, creo que la pandemia nos ha mostrado las posibilidades, pero también cómo esta se ha convertido también en uno de los elementos que sigue aumentando las brechas educativas que hay en nuestro país, ¿no? La formación de los maestros y su capacitación de manera continua es un elemento que hay que seguir apostando y brindando con enfoque y herramientas precisas para abordar todos estos retos, ¿no? Creo que una de las cosas clave que hemos visto es que es necesario reforzar la identidad de los maestros sobre todo que trabajan en zonas rurales, fortaleciendo capacidades para integrar tecnologías en su tarea educativa, ¿no? Por ejemplo, hay mucho, como saben los especialistas, digamos, a veces solamente han ido transformando, usando, digamos, sus propios esfuerzos y enfoques tradicionales, usando más las herramientas, pero hacer clase invertida, trabajar proyectos de aprendizaje, etcétera, es un reto nuevo, es un proceso de aprendizaje, de trabajo en equipo que es necesario seguir apostando, ¿no? La pandemia y la educación remota han hecho más evidente la necesidad de abordar el tema de la diversidad. Creo que si antes los maestros de repente no se daban mucha cuenta, la enorme diversidad que había con la pandemia se ha hecho mucho más evidente, y un maestro que tenga que ser versátil para esto. Y termino con esto, ¿no? Una de las cosas que de repente es algo que lo escuchamos muchas veces, pues las tabletas y las aplicaciones son herramientas, no transforman por sí solas, pero sí son parte de este modelo de aprendizaje, de esta integración de formas de aprendizaje crítico importante. Hay que repensar todos los temas de evaluación, no solamente son, repito, todos los temas de contenidos, de tratamiento, experiencias, sino todo el tema de evaluación, reforzando este tema de la autonomía. Creo que los chicos con sus tablets, los chicos con herramientas podrían trabajarse mucho más los temas de evaluación formativa y autoevaluación, involucrar a las familias y a la comunidad claramente. Este tema de los aplicativos nos ha permitido incorporar saberes y elementos de las familias. Y por último, y repito, ¿no? Creo que la educación intercultural bilingüe es uno de los retos en nuestro país, que hay que seguir trabajando. Hay que pensar y discutir más qué implica el cierre de la brecha digital desde la experiencia, digamos, de las poblaciones indígenas, desde sus saberes, desde la riqueza lingüística y cultural, y cómo se valora la diversidad. Creo que esos son los retos que hemos aprendido y en que hemos seguido trabajando con el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esa presentación y sobre todo por esos
por esos puntos que nos llaman a la reflexión y seguramente a continuar con esas conversaciones muy, muy interesantes. Ahora, para terminar la ronda de presentaciones, pasamos con Juan José Milón. Juan José es director de investigación de la UTP, de la región sur. Él es ingeniero mecánico electricista, realizó su maestría y doctorado en ingeniería mecánica en la Pontificia Universidad Católica do Río de Janeiro, donde además realizó una estadía como profesor visitante. Actualmente es investigador académico, autor de artículos técnicos para revistas científicas y congresos nacionales e internacionales. Además, es consultor en proyectos de innovación tecnológica en el área de energía. El tema de la presentación es el proyecto Aula Virtual, que está a cargo de Juan José Milón. Juan José, bienvenido. Gracias, Álvaro. El tema que les voy a comentar un poco hoy día es una alternativa que se puso hace algunos años ya pasados respecto a toda la técnica para potenciar la educación digital en zonas rurales. No soy yo solo tras este proyecto, está el equipo de Fundación Telefónica, Elizabeth, Lilian Moore, José Carlos, María Larrea, Nelson, el equipo de la UTP, Herbert, Mario, que son los más cercanos a este proyecto, y que trabajamos todos nuestros proyectos en una alianza estratégica que viene desde 1968 entre la industria, el gobierno y la universidad. Tenemos un problema que se presentó, un buen problema, porque Fundación Telefónica, ya lo han explicado en las anteriores exposiciones, lanza el proyecto Aula Digital, donde se lleva, entre comillas, virtualmente, un equipamiento para zonas rurales donde no tenían pues acceso a toda esta tecnología. Y Fundación Telefónica nos busca porque justamente donde más alejados están las zonas que no tienen recursos, tampoco tienen energía. Entonces, este proyecto se proponía una mejora, un adicional, dándole un estudio solar fotovoltaico para intentar abastecer de energía solar a los equipamientos del aula digital. Dividimos el proyecto en 4 fases, en 3, 4 o 5 fases, dependiendo del éxito de las primeras, y que iban a viabilizar pues la masificación de esta tecnología. La fase 1 era una evaluación en laboratorio donde en condiciones ideales íbamos a abastecer de energía solar a estos equipamientos. Ya lo finalizamos. La fase 2 era un piloto en un colegio de una zona rural escogida en Cusco, que está en ejecución, y la fase 3 y la fase 4 ya es de réplica, ¿no? De difusión de la tecnología. Nosotros en la fase 1 recibimos una maleta del aula digital y comenzamos a hacer algunas pruebas para intentar abastecer con energía solar fotovoltaica a todos estos equipamientos. Ya han escuchado en las exposiciones anteriores que tienen tablets, tienen proyector, tienen un módem, tienen un computador para el profesor, todo lo necesario para dictar aulas donde sea. Entonces, nosotros hicimos los cálculos. Estos cálculos están basados en datos de placa y también en mediciones que hicimos en laboratorio, de tal manera que determinamos la potencia necesaria para abastecer de energía a estos equipamientos. Hemos hecho algunos experimentos en laboratorio de carga y descarga de batería, autonomía, cuántas cargas iba a durar esta batería para cuántas tablets, cuántas clases. Y llegamos a la conclusión que sí, efectivamente, podíamos diseñar un sistema fotovoltaico, pero que no iba a ser como la maleta digital, ¿sí? Del aula digital. No iba a ser una maleta portátil. Aún los sistemas fotovoltaicos son muy pesados, muy robustos, y no permiten pues trasladarse como lo estaba haciendo el proyecto de aula digital. Entonces viene una propuesta de fase 1 de laboratorio tratando de reducir al mínimo
los equipamientos solares, y viene la propuesta, la fase 2, con reuniones técnicas con el equipo de Fundación Telefónica y el equipo de la UTP, y proponemos un sistema un poco más grande, más robusto, ya no pensando en la movilidad del sistema solar fotovoltaico, sino en la localización de este sistema de abastecimiento en puntos estratégicos donde lleguen los alumnos a cargar sus tablets, llegue el profesor a cargar la batería del laptop, etcétera, que obviamente nos indica que podía ser el propio colegio. Entonces nosotros proponemos un sistema fotovoltaico un poco más robusto, con un poco más de autonomía, y empezamos la fase 2. La fase 1 fue 2019, la fase 2 debería de haber acabado el año pasado. Entonces nos reunimos nuevamente con el equipo de fundación y se propone Paglia. Paglia es una comunidad bastante lejana de Cusco, está en el distrito de Omacha, en Paruro, ¿sí? Y es un colegio muy aislado de todos los recursos de salud, de educación, energéticos, e identificamos en ese viaje el colegio, que tenía 4 salones, una cocina, comedor, un baño de varones y otro de mujeres. 4 docentes, 30 alumnos. Nosotros hicimos el estudio logístico para desplazamiento de todos los insumos de lo que sería el sistema de abastecimiento solar, y realmente pues tenemos un pequeño problema, porque desde Cusco se puede desplazar a Paruro en 1 hora y media. La vía está asfaltada, no hay ningún problema. Desde Paruro hasta Paglia son 80 kilómetros, casi la misma distancia que de Cusco a Paruro, pero es una vía no asfaltada y terriblemente precaria, ¿no? Nosotros hicimos aproximadamente 4 horas en un vehículo todoterreno, pero desplazar el prototipo a esa ciudad iba a ser un desafío. E hicimos una evaluación fotovoltaica para determinar si efectivamente Paglia tenía las condiciones solares para abastecer de energía a todo el equipamiento del aula digital, y nos dimos con la sorpresa que sobrepasaba, ¿no? Sobrepasaba el potencial energético, y por eso a la entrada de Paglia dice el lugar más cercano del cielo, ¿no? Nosotros pensamos que eran por otras cosas, pero realmente está más cerca del cielo que una ciudad bastante elevada. Conversamos con la gente, el director, los profesores, los alumnos, con todo el mundo, y llegamos a la conclusión que podíamos abastecer de energía al colegio, no solamente a la maleta, al proyecto del aula digital, sino al ambiente donde se iba a dictar las clases, ponerle unas luminarias, a los ambientes anexos, a la fotocopiadora, a la computadora de fotocopiadora, y decidimos hacer un módulo un poquito menos egoísta, ¿no? Entonces nosotros ya hicimos un módulo de 2100 watts, estábamos 4 veces dimensionado la potencia necesaria de la maleta, y podíamos abastecer de mucha energía, no solo para temas educativos, sino para temas también de refugios, ¿no? En caso de alguna eventualidad. Es un sistema que están viendo en la foto, en la parte de la derecha, que no solo respeta las condiciones energéticas, sino le pusimos un acrílico grueso en la parte del frente para que se convierta en un módulo educativo y que el profesor enseñe cómo funcionan las energías renovables. Vimos temas de lluvia, son lugares donde se presentan muchos rayos, había la necesidad de poner un pararrayo, y también como refugio, ¿no? Entonces este sistema fotovoltaico estaba programado a ser instalado en el año pasado, en marzo del año pasado. Lamentablemente, pues esta situación nos ha llevado a posponer un año, pero estamos programando el viaje a Paglia para fines de este mes y concluir el proyecto, ¿no? Consideramos que el año pasado ha sido un año en blanco, pero ya hemos coordinado con con Fundación,
con la UGEL para que nos preste algún transporte, con la municipalidad y el poblado que está esperando con muchas ansias la llegada de este módulo para ser instalado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan José, y bueno, a todos los panelistas por estas presentaciones sumamente interesantes. Ahora vamos a pasar a una rueda de preguntas para poder profundizar un poquito algunos de los temas que han tocado, que son de suma importancia. Entonces, siguiendo el mismo orden de las presentaciones, empezamos con Elizabeth. Elizabeth, la pregunta que te queríamos formular era: ¿cuál es la importancia de generar alianzas público-privadas para desarrollar proyectos en zonas rurales? La generación de alianzas es muy importante, ¿no? Precisamente en este foro, todas las experiencias que hemos visto se basan en las alianzas, ¿no? Hemos visto alianzas de la UNICEF con el Ministerio de Educación, de la UTP con Telefónica, de la Fundación Telefónica con los gobiernos regionales. O sea, es muy importante ir de la mano con estos socios, ¿no? Y en el tema de educación, ir con el Ministerio de Educación y ir con los gobiernos regionales resulta aún más relevante, porque los gobiernos regionales tienen un nivel de autonomía sobre los temas de educación. Entonces, si respaldan tus proyectos, si se los compran, como decimos, te van a ayudar y van a ser socios estratégicos y van a salir adelante. Me atrevería a decir que la mayoría de proyectos los tenemos en ese sentido. En el Ministerio de Educación me gustaría decir que las cosas fluyen, pero en realidad no. Hemos tenido muchos cambios de ministro y eso también es un reto, ¿no? De que podamos lograr un mejor panorama de alianzas a nivel de gobierno central. Totalmente. Y creo que es importante saber también que uno solo no puede contra el mundo, ¿no? Esas alianzas son partes críticas de esas sinergias que todo proyecto de alto impacto debería buscar. Exactamente. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ahora una siguiente pregunta para Frida. Frida, ¿qué avances han podido identificar a partir de los proyectos implementados para contribuir con la transformación de la educación al pasar de una modalidad presencial a una modalidad remota? Bueno, en realidad voy a enfocarme en esta pregunta más en los avances que hemos visto en la formación. Como les comentaba, nuestro trabajo empezó hace más de 10 años y en estos años hemos podido ver la evolución del docente en cuanto digamos, a la aprobación de cursos y también al diseño de contenidos. Ahora con la virtualidad, digamos, tuvimos que readaptarnos y esto fue un reto porque pasamos de una modalidad semipresencial a una modalidad 100% virtual y aquí se vio un poco reflejado los años de trabajo en esta experiencia que tuvimos con el piloto, en la cual en las redes donde no funcionó esta plataforma offline, los docentes tuvieron la oportunidad de crear contenidos contextualizados de acuerdo, respondiendo a la diversidad cultural, ya tanto en lengua, digamos, muchos recursos en quechua, también, digamos, utilizando otros factores de la cultura. Entonces aquí principalmente me quiero enfocar en cuanto a la formación y el avance que hemos tenido en estos años, y que da como resultado que hoy en día varios de los docentes rurales con los que trabajamos están en las capacidades para generar sus propios contenidos cuando hay otras alternativas que no se adaptan, digamos, por temas de conectividad o de logística. Totalmente, totalmente. Y creo que digamos, este paso a la modalidad virtual, a la modalidad remota, forzoso, entre comillas, nos ha llevado a tomar acciones que quizás nos hubieran tomado mucho tiempo, ¿no? Entonces ha sido un reto, pero a la vez una oportunidad de avanzar a pasos agigantados también, siempre viendo el lado positivo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, una pregunta para Fernando. Muchas gracias, Frida. Fernando, en esta situación de pandemia, ¿cuáles son los nuevos retos identificados y qué experiencias pueden compartirnos al respecto? Muy bien, Álvaro. Sí, nosotros, digamos, como UNICEF, estamos, digamos, en la región, en América Latina y también en el país, señalando sobre la importancia del retorno a las escuelas, ¿no? Esto es algo que se ha anunciado, hay una norma, el ministro ha anunciado, porque pensamos que
la presencialidad es crítica, sobre todo, digamos, en zonas rurales y para aquellos estudiantes que han tenido menos oportunidades de conexión. Esto no quita un poco lo que hemos contado aquí, o sea, que hay experiencias extraordinarias, ya sea por iniciativa de los propios docentes, pero también de organizaciones, de proyectos, de impulsar el tema de la brecha digital. Y hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando porque la brecha digital se cierre, hay que seguir dando herramientas y elementos, ¿no? Pero creo que la experiencia internacional prueba que ha mostrado que escuelas cerradas tienen un impacto. De hecho, América Latina es la región en el mundo en donde han estado más cerradas, más tiempo cerradas las escuelas que en otros sitios, ¿no? Y si bien obviamente hay temores de las familias, hay que insistir por eso. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para un futuro en una ocasión que va a seguir siendo en muchas cosas semipresencial, probablemente por mucho tiempo, en que las tecnologías tienen que jugar un rol, en que hay que seguir insistiendo en los temas digitales, pero que también hay que combinarlo con cierta presencialidad, sobre todo para ciertos grupos que tienen menos posibilidades, ¿no? Y ahí yo creo que es justamente esta creatividad y esta flexibilidad de muchos maestros de acomodarse, buscar la mejor manera, y también de las familias, es lo que tenemos que trabajar juntos en los siguientes meses y años. Totalmente, Fernando. Creo que la incertidumbre que vivimos ahora efectivamente nos llama a ser, como tú muy bien mencionas, a ser cada vez más creativos y flexibles, porque nos vamos a tener que ir adaptando y los siguientes meses son críticos, definitivamente. Muchas gracias, Fernando. Ahora una pregunta para Juan José. Juan José, los proyectos que vienen realizando tienen un impacto social y medioambiental positivo, pero ¿cómo se está promoviendo el uso de estas energías renovables? Bueno, uno de los pilares de la universidad es la investigación. Nosotros tenemos muchos proyectos de energías renovables que algunos quedan en la librería, en el papel o en el prototipo. Eventos como este promueven que gente sepa qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo Fundación Telefónica, UNICEF? ¿Qué están haciendo todos los involucrados con la educación? Y la educación en términos de tecnología necesita energía que en los lugares más alejados no hay electricidad, no hay gas, no hay hospitales, carecen de recursos totalmente, a grandes magnitudes. Un efecto tremendo es la inclemencia del clima. Si tienen alguna carencia, el clima vuelve a cero el recurso. Entonces es importante que entidades principalmente del gobierno promuevan que esa idea de que si podemos llevar una educación digital a los pueblos más alejados, tiene que ir acompañado de un recurso energético. Eso es para mí más importante, un tema muy importante que hay que abordar en algún momento, porque puedo tener una tablet, ¿sí?, que me entregan en la casa, pero ¿dónde la cargo si no tengo electricidad? Y esa difusión de estas tecnologías sumamente estudiadas, es sumamente ya definidas, establecidas, pueden abastecer un colegio completo. Hay que difundirlas de tal manera que sean usadas y replicadas. Muchas gracias. Totalmente, Juan José. Y mencionaste un punto importante, el rol que juega la investigación. Entonces, con eso también enlazo a la siguiente pregunta para la doctora Graciela. Graciela, ¿cuál es el enfoque que viene desarrollando la UTP en sus proyectos de investigación a nivel nacional? Bueno, primero para explicarles que la UTP es una universidad que ha crecido mucho, se ha extendido en el país en los últimos 2 o 3 años, marcadamente. Tenemos pues un campus en Lima Centro y 5 campus en distritos periféricos de la ciudad. Y tenemos también 3 campus, 3 filiales en la región norte del país y 3 en la región sur del país. Y nuestro reto es llevar educación de calidad a todas las regiones del país y a todos los distritos y lugares donde la universidad
está presente. Pero con este reto también viene la oportunidad de desarrollar la investigación en cada uno de estos lugares donde la universidad está desarrollando actividades. Y lo primero que hacemos es identificar las necesidades de las poblaciones que rodean a estas sedes o filiales de la universidad, para, en base a ello, desarrollar actividades de investigación que contribuyen a la solución de problemas identificados, siempre dentro de las líneas de investigación que desarrolla la universidad. Y en ese proceso estamos, ¿no? De desarrollar la investigación en cada una de nuestras sedes y filiales, pero con un toque característico en cada una de ellas, orientados pues a las necesidades de la población circundante, ¿no? El trabajo de Juan José es un ejemplo muy bonito, muy claro de lo que hacemos en la región sur, y así tenemos que irlo realizando en las otras regiones del país. Totalmente. Y creo que eso se presenta como una oportunidad para la UTP por justamente este alcance geográfico que tiene a nivel nacional de desarrollar investigación totalmente, personalizada al área geográfica y el impacto que puede tener. Entonces eso es una oportunidad importante para la universidad. Muchísimas gracias, Graciela. Y con esto cerramos esta primera ronda. Ahora pasamos a una segunda ronda de preguntas. Y en esta segunda ronda, todos los panelistas van a tener la oportunidad también de disponer algún tiempo para algunas palabras finales, mensajes, reflexiones que quisieran compartir con la audiencia. Entonces, pasamos a la siguiente ronda. Continúo con el mismo orden. Entonces, iniciamos nuevamente con Elizabeth. Elizabeth, la siguiente pregunta que teníamos para ti era: ¿cómo consiguen alcanzar los objetivos propuestos para cada centro educativo? ¿Y qué lecciones aprendidas nos pueden compartir? Bueno, hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Porque si pensamos en hace algunos años, cuando recién aparecen las computadoras, lo que hacíamos era instalar laboratorios de cómputo, que cuando los visitábamos el siguiente año, lo único que encontrábamos era que estaban empolvados. ¿Por qué? Porque no habían profesores que enseñen a cómo usarlos. Entonces hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? De que para que un programa de educación sea exitoso, necesita varios componentes, ¿no? La conectividad, la laptop, pero el componente muy importante es la capacitación a los profesores, ¿no? Que los profesores adquieran las competencias para poder desarrollar todas estas habilidades digitales, ¿no? Y por último, y ha sido un factor que lo hemos introducido estos 3 últimos años, ha sido el seguimiento, ¿no? Tenemos monitores de campo que cada 15 días visitan los colegios y se aseguran de que los programas funcionen. Porque un problema también, sobre todo en poblaciones rurales, es la rotación, ¿no? Porque puede haber un profesor que sea muy bueno, pero a los 6 meses, al año se va. Entonces, un factor clave ha sido eso, el seguimiento constante que le hacemos a los proyectos, las alianzas públicos-privadas, ¿no? Que mencionamos en la primera pregunta, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, porque los profesores reciben un certificado de toda la formación, que normalmente son de 120 horas, que sirve para su escalafón profesional. Entonces tienen un incentivo para seguir el curso. Yo creo que eso ha sido parte del éxito. Y bueno, y como mensaje final, yo creo que el tema de la educación es ahora más relevante que nunca, y creo que debemos todos esforzarnos en innovar, en intentar, porque de todas maneras, a pesar de esta pandemia, los niños cada vez se puedan reincorporar a las escuelas, porque coincido, ¿no? Con lo que manifestó Fernando, que la presencialidad también es muy importante. A futuro lo que se vislumbra es una parte presencial y una parte virtual, pero los profesores son el alma de la educación. Nunca vamos a poder reemplazar a un profesor por un robot o por la automatización. Va a ser un proceso en el que, bueno, se van a incorporar de todas maneras nuevas tecnologías
vamos a cambiar la manera de enseñar a los alumnos, pero el profesor siempre va a seguir en el centro del aprendizaje. Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y sí, comparto tu reflexión. De hecho, todos nos tenemos que adaptar, ¿no? No solamente los alumnos, sino los docentes, los padres de familia. Creo que es una etapa de adaptación general que nos impacta a todos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Ahora, la pregunta final para Frida. Frida, ¿cuál es el mayor desafío en la implementación de proyectos de tecnología en comunidades rurales? Bueno, yo creo que el mayor desafío al momento de diseñar un modelo de proyecto en zonas rurales es tener que lidiar con las brechas de las que hablábamos, ¿no? Estábamos hablando de brechas de acceso a servicios, por ejemplo, brechas de acceso a equipamiento tecnológico, brechas de conectividad y también brechas de capacidades, es decir, el desarrollo de la competencia digital. Entonces, esto es fundamental al momento de diseñar un proyecto. Y yo creo que la fórmula, digamos, una de las fórmulas, porque también estamos viendo cómo podemos lidiar con esto y cómo podemos, digamos, diseñar y ejecutar con estas limitaciones, es precisamente empoderar al docente rural. Y esa es mi reflexión, o este es el aprendizaje que me llevo de todas las experiencias que hemos compartido esta noche, es la importancia de empoderar a un docente rural para que las mismas comunidades rurales sean, digamos, los protagonistas y los que impulsen su desarrollo. Y el empoderamiento se realiza a través de la formación en competencia digital y en otros temas que son relevantes como afectividad y entre otros que son fundamentales en temas rurales. Eso es algo, digamos, ese es un componente que me parece principal, la formación acompañada de, bueno, precisamente valga la redundancia, acompañamiento, para que el docente tenga un especialista, un coordinador que lo asesore, que le dé retroalimentación, que son procesos muy básicos y muy necesarios en todo proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, me despido agradeciendo a todos los que nos han acompañado en este webinar y también enfatizando la importancia, sobre todo hoy en día, de trabajar iniciativas en zonas rurales partiendo desde las necesidades de las comunidades y en un trabajo colaborativo. Gracias. Muchísimas gracias, Frida. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, tu reflexión está súper alineada con la siguiente pregunta, y de verdad que o sea, me muero de curiosidad de escuchar la respuesta que nos va a dar Fernando. Fernando, la pregunta que tenía para ti era, ¿cuáles son las áreas claves en que deben ser formados los estudiantes en edad escolar? Porque justo, Frida, tú mencionabas la parte del docente, te quería escuchar la contraparte de los alumnos, de los estudiantes en edad escolar. Entonces, Fernando. Perdón, el micro. Sí, claramente, justamente la pandemia ha puesto en relieve el tema de las competencias que necesitamos formar. Yo creo que en un momento como este, con todo lo que hemos pasado y vamos a seguir pasando, en un momento tan crítico como el que estamos además viendo en estos tiempos también preelectorales y lo que va a pasar en nuestro país en los próximos años, yo creo que si algo resumiera un poco el tema de competencias que necesitamos formar a los chicos serían competencias ciudadanas, ¿no? Que los chicos, entre las cosas que digamos, creo que se ha visto mucho más la importancia en estos tiempos ha sido la importancia de reconocer a los otros con su diversidad, ¿no? Antes los chicos podían esconderse en el montón, ahora han tenido que hablar, participar, de ser, ¿no? El tema de participación, el tema de reconocimiento del otro, el tema de la conversación. Una de las cosas que la pandemia también ha revelado mucho es toda la importancia de lo que llaman competencias socioemocionales, ¿no? O sea, muchos de los docentes, y también los docentes, ¿no? O sea, necesitan apoyo para los temas de lo que hemos vivido, todo lo que se vamos a ir viviendo, no solamente la enfermedad, la muerte de personas queridas, etc. Entonces, si bien lectura y matemáticas van a ser los temas, o docencia, son los temas que se van a tener que seguir haciendo, creo que todas estas competencias ciudadanas son críticas. Y el otro tema es lo que estamos llamando competencias digitales, ¿no? O sea, algo que se veía como muy lejos o solamente para las zonas urbanas, ahora en las zonas rurales es una pieza importante. Entonces, creo que el reto que podríamos decirnos es la siguiente. Hay 1 billón de tablets que se están entregando en escuelas públicas, ¿no?
va a cambiar en esto la educación, que aspiramos, digamos, como sociedad, como país, etcétera, que se pueda hacer a través de todo esto. Creo que ese es el reto principal. Y por último, mi mensaje sería el siguiente. Yo creo que a veces consideramos a un país o a un sistema educativo, lo queremos medir por los que van adelante, ¿no? Creo que los que trabajamos en áreas rurales o con algunos grupos vulnerables nos damos cuenta de que la educación no se mide por cómo trata a los que van adelante, cómo compiten los que van adelante, sino cómo se trabaja por aquellos que se quedan atrás, ¿no? Creo que si hacemos y tenemos una educación que permite incorporar, cerrar las brechas y hace todo lo posible para que nadie se quede atrás, esa es la educación que se merece un país como el nuestro, el Perú. Y creo que todo lo que estamos acá, en el sector público, privado, en las organizaciones internacionales, tenemos que trabajar en ese mismo sentido. Muchas gracias por la invitación y gracias por compartir con tan selecto grupo de panelistas. Muchas gracias, Fernando. Qué bonita reflexión. De verdad que invita a pensar muchas cosas acerca de cómo miramos y cómo enfocamos lo que consideramos una educación exitosa a nivel país. Muchas gracias. Ahora, Juan José, la segunda pregunta que teníamos para ti era, ¿cuál es el rol de la academia en la transformación educativa en el Perú? Muy bien. Hay un salto enorme que todos sentimos del colegio a la universidad, pero es realmente la universidad la que se encarga de generar, conservar y diseminar los conocimientos. Creo que es hora que universidades peruanas comiencen a generar conocimientos y que abastezcan al propio pueblo peruano. Me refiero a tecnología, me refiero a técnicas de enseñanza, me refiero a todas las herramientas que se desarrollan en las universidades. Tenemos muy buenas universidades en todos los departamentos del Perú y estamos nosotros en la obligación de generar ese conocimiento y transmitirlo a todas las zonas del Perú, rurales o no, y rurales con mayor razón porque están más alejadas. Entonces, somos nosotros responsables de generar ese conocimiento, conservarlo y transmitirlo. Es importante, no solo existe la energía solar, no solo existe los TICs, ¿no? las tecnologías de información y la comunicación. Hay muchas áreas que la academia desarrolla en el Perú y podría ser transmitida a todos los ámbitos de educación, ¿no? Sea secundaria, inicial, primaria y entre universidades también. Yo estoy muy agradecido, mis comentarios finales van en agradecimiento a Fundación Telefónica por haber permitido, mediante su preocupación y el financiamiento, que nosotros demostremos que podemos llevar energía a cualquier parte del Perú. Al lugar más recóndito lo vamos a hacer, vamos a culminar con éxito este proyecto y demostrar pues que esas alianzas estratégicas funcionan y funcionan de verdad. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan José. Y finalmente, doctora, la pregunta que tenemos para cerrar las rondas de preguntas es ¿cómo se involucran a los alumnos y futuros profesionales en el desarrollo de estos proyectos de investigación? Bueno, esta es una pregunta muy importante, ¿no? Los estudiantes son el futuro de nuestra nación y como ya sabemos, si no hay ciencia, no hay desarrollo. Eso lo están repitiendo todos los candidatos, así que asumimos ese lema y lo tomamos muy en serio. En la UTP, en todas las carreras, los alumnos llevan cursos de investigación en los cuales aprenden a investigar, aprenden a identificar un problema, a saber el estado del arte, el estado de la cuestión, a plantear, digamos, una pregunta de investigación y a plantear soluciones, ¿no? Y la investigación, esto lo hacen bajo la orientación de sus docentes, ¿no? Y también se adhieren a proyectos de investigación que llevan a cabo los investigadores de la universidad. Todo alumno de la universidad, de las universidades en el Perú, para graduarse, tienen que presentar un trabajo de investigación y esto es más que una obligación, es una actividad formativa, porque la investigación
es una actividad que integra una serie de competencias. No es suficiente saber, tener conocimiento, si no lo aplicas a la solución de un determinado problema, ¿no? Tener competencias blandas, saber expresarse, tener pensamiento crítico, son competencias que se desarrollan a raíz de trabajar en un proyecto de investigación. Entonces, la investigación redondea el conocimiento y forma a personas, no a investigadores. Muy pocos de nuestros estudiantes serán investigadores, pero todos van a ser profesionales y tienen que tener esta capacidad de analizar los problemas que se presenten dentro de el área de su competencia, poder plantearse problemas, analizar cuál es la situación de este problema, si hay soluciones ya establecidas o hay algún conocimiento que puede servir para resolverlas, y plantear una estrategia, una metodología de trabajo. De modo que la investigación es una actividad formativa muy importante para los estudiantes, para que pasen de tomar decisiones porque me parece, por buen sentido, por sentido común, a pasar a tomar decisiones basadas en evidencias, ¿no? Y a generar pues respuestas a las necesidades diferentes que tienen las poblaciones. Así que de esa manera, con actividades académicas dentro de las carreras, todas las carreras tienen estos cursos de investigación, y la adhesión de los alumnos a los grupos de investigación para aportar como asistentes de investigación, ayudantes, y desarrollar así la competencia de investigación. Yo quiero, mis palabras finales es de agradecimiento a Elizabeth de Fundación Telefónica, a Frida del Instituto de Estudios Peruanos y a Fernando de UNICEF por su aporte, el compartir con nosotros sus experiencias y apoyarnos. Contamos con ustedes para apoyarnos en otras iniciativas que vamos a seguir desarrollando de investigación con la UTP, en la UTP. Así que muchísimas gracias por su presencia y sus aportes. Muchas gracias, doctora. Y me sumo a ese agradecimiento para ir cerrando el evento a todos nuestros panelistas y a las organizaciones que representan. De verdad que ha sido un honor tenerlos en este conversatorio, escucharlos, que nos cuenten un poquito de sus proyectos, de sus aprendizajes. Y quería agradecer también a todos los que nos están viendo y están participando de este conversatorio, porque es por ustedes que estamos acá, y ojalá que nos podamos llevar algo para reflexionar y todos aprendamos algo de lo que hemos escuchado de estos excelentes profesionales. Muchísimas gracias a todos y espero nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.